Bueno, vamos a continuar con la clase. Voy a hacer un resumen de lo que estuvimos viendo ayer. Ayer definimos el trabajo asociado al movimiento de una partícula cargada en términos de una integral de línea, la cual nos permitió pues explorar dos casos. Uno es cuando el campo eléctrico es uniforme y cuando tenemos eh, una carga puntual también que me genera el campo, es decir, en este caso, la carga, el campo, perdón, generado por la partícula no es uniforme, y eso me permitió definir la energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales. Además, evaluamos cómo iba a ser el comportamiento de esa energía en términos de la posición relativa entre las dos partículas. Vimos que siempre iba a ser positiva cuando las partículas fueran de mismo signo y siempre iba a ser negativa cuando fueran de diferentes signos. También vimos que a medida que R se acerca a cero, pues la energía tiende al infinito cuando las cargas son de mismo signo y a menos infinito cuando son de diferentes signos. Y finalmente, el concepto más importante es que cuando las cargas están muy lejos, la energía potencial es igual a cero, ¿no? Bien, entonces hoy es 7 de abril. ¿Alguien tiene abierto el micrófono, por favor, que lo cierre? Isabel tiene abierto su micrófono. Que no escuche, señora. Ya, ok. Bueno, hoy vamos a evaluar el caso de la energía potencial cuando tenemos varias cargas puntuales. Cuando tenemos varias cargas puntuales, entonces vamos a hacer una figura aquí. Por ejemplo, imagine que tenemos tres cargas. Por aquí una carga negativa, podemos llamar Q1. Por aquí una carga positiva, Q2, y por aquí otra carga Q3, ¿no? Ok, entonces entre las cargas se puede definir una separación, pues que sería directamente la línea que las une. A esta le podría llamar R12, esta R13, a esta R23. Bueno, entonces yo estoy interesado en calcular cuánto es la energía potencial total de la configuración de carga. Entonces andamos buscando la energía potencial total. Bueno, para poder encontrar esto, usamos siempre la definición del trabajo, y para cada una de las cargas, nosotros asumimos que en algún momento se encontraban en una posición lejana, de tal manera que la posición en la cual finalmente se encuentran es producto del desplazamiento de esa carga desde un punto inicial hasta un punto final. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, en el caso de que fuera la carga 2, vamos a decir 2 para llevarlo desde el punto inicial hasta el punto final,
Sabemos que esto es igual a la integral desde el punto inicial hasta el punto final de la fuerza por un diferencial de L, ¿no? Ok, entonces, pero esto a su vez, como vimos, es el cambio, el negativo en el cambio en energía potencial. Eso implica que nosotros tenemos que calcular la energía potencial en el punto inicial y en el punto final, ¿no? Entonces, en el punto final, o en el punto inicial, ¿no? Aquí vamos a hacer una observación. U inicial tiende a cero, precisamente por lo que vimos en la clase de ayer, ¿no? Que cuando la separación entre las cargas era lo suficientemente grande para considerarla infinita, la energía potencial se volvía a cero. Entonces eso es lo que nosotros usamos como base para poder construir una configuración de cargas como esta. O sea, que las partículas están muy lejanas primero, es decir, primero muevo una primera carga, después muevo una segunda, luego una tercera y así sucesivamente. Pero cuando calculo la energía, solo me va a quedar el término final porque el inicial, ya que las cargas están tan lejos, pues tiende a cero, ¿no? Y eso se debe a que en la ecuación de la energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales, el R pues lo tengo en el denominador y si tiende al infinito, pues U tiende a cero. Bueno, entonces la forma de calcularlo es haciendo las parejas de todas las cargas. Vamos a poner la ecuación ya final después de hacer toda la sumatoria de todas las contribuciones, ¿no? Porque en la medida que yo pongo una carga, por ejemplo, cuando yo pongo la carga 1, primero no hay interacción con otras porque las demás están muy lejos, ¿verdad? Entonces ese primer término no iría. Mientras que cuando pongo la segunda carga, entonces ya hay interacción con una carga. Cuando traigo la tercera carga, entonces la tercera carga va a tener una energía de interacción con la carga 1 y con la carga 2. Entonces, básicamente, encontrar la energía potencial eléctrica de un sistema de cargas implica hacer una sumatoria escalar de todas las contribuciones que hay para cada pareja que se puede formar. Entonces, el libro de texto escribe una forma bastante compacta para calcular esto. Es una sumatoria que tiene un condicionante. Vamos a encerrar esto y voy a explicar a continuación qué significa cada cosa. Bueno, entonces esta es la energía total, sería la energía potencial del sistema de cargas. Entonces vea que aparece dentro de la sumatoria Q sub I y Q sub J y aparece R sub IJ, ¿no? Ese R y J, pues son los Rs que coloqué en los lados del triángulo que formaban las cargas de arriba. Y QI y QJ, pues son cada una de las cargas. Pero si nota, allí de la sumatoria o debajo de la sumatoria, hay un condicionante, ¿no? O sea, quiere decir que solo cuando I sea menor que J, el término es parte de la sumatoria. O sea, cuando yo asigno los subíndices a cada una de las cargas, entonces yo puedo formar parejas, pero solo los términos que tienen parejas en las cuales I es menor que J, entonces es posible determinar toda esa sumatoria. Entonces, para poder mostrar
Para poder mostrar un ejemplo de esto, vamos a hacer un problema del RESNE. Déjenme que copio el enunciado. Es el problema 30.2. Estamos en el capítulo 28. Aquí está. 32, aquí está. Y vamos a copiar el enunciado. Ok, entonces me están dando una configuración de cargas y esa configuración estoy interesado en calcular el trabajo necesario para que un agente externo pueda juntar las cargas como se indica en la figura. Entonces vamos a pegar aquí el enunciado y vamos a escribir la base para resolver este problema, ¿no? Lo primero es, acuérdese que el trabajo siempre, esto lo vimos en termodinámica, para que un agente externo es el negativo del trabajo del sistema siempre. Entonces, el trabajo del sistema, en este caso, acuérdese que es igual al negativo de la energía potencial. Pero esto es igual al negativo de la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Pero acuérdese que la inicial es igual a cero porque las partículas están muy alejadas y por lo tanto no hay contribución al término inicial de energía potencial eléctrica. Entonces, el trabajo sería el negativo del U final y sustituyendo el trabajo que debe realizar un agente externo, entonces tiene que ser igual a la energía final o la energía del sistema ya formado. Entonces, el problema se reduce a que nosotros calculemos la energía total del sistema. Entonces, eso lo hago precisamente con esta ecuación de sumatoria que puse ahí. Ok, entonces, las cargas, aquí tengo lo que en electrostática se conoce como un cuadrupolo, que son dos dipolos muy cercanos, y le vamos a poner pues una nomenclatura para poderlos identificar. A esta de la esquina superior izquierda le vamos a llamar Q1, a esta Q2, a esta Q3 y a esta Q4. Entonces, aquí hay diferentes distancias que puedo definir. Por ejemplo, está la distancia R12, que es la distancia entre la carga 1 y la carga 2. Está la distancia 2,4 entre la carga 2 y la carga 4. Está la distancia 3,4, la distancia 1,3, pero a su vez también tengo las distancias de las diagonales. Entonces, aquí tendría de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha, tendría un R14, y de la esquina superior derecha a la inferior izquierda tendría R23, ¿no? Es decir, aquí hay una gran cantidad de términos con los que tengo que trabajar. Bueno, entonces ahora vamos a proceder a calcular la energía del sistema. A ver, según la ecuación anterior, pues tenía de factor común a la constante eléctrica, ¿no? O sea, en todos los términos iba a salir la constante eléctrica. Después me decía
Introduzca en la sumatoria todos aquellos términos cuando I es menor que J. Bueno, entonces empiezo formando las parejas. La primera pareja sería la carga 1 con la carga 2. La carga 1 con la carga 2, entonces eso implicaría que me quedaría Q1, o sea, es decir, I vale 1 en este término, y aquí Q2, o sea, J vale 2, entre R1, 2. Entonces aquí abajo voy a poner I es igual a 1, J es igual a 2, y se nota que I es menor que J, ¿no? Entonces ese término va dentro de la sumatoria. Me voy con la siguiente. Sería la carga 1 con la carga 3, por ejemplo. Entonces, más la carga 1 con la 3 entre R1, 3. Entonces lo mismo aquí. I vale 1, J vale 3 y se cumple que I es menor que J. Voy con el siguiente. Sería con la cuarta carga. Sería Q1 por Q4, R1, 4. Entonces aquí I vale 1, J vale 4 y es menor que J, se cumple. Bueno, entonces ahí ya agoté las combinaciones de la carga 1 con las otras 3. Ahora me paso a la carga 2. ¿Sí? Bueno, de hecho me falta una, ¿no? Falta una, que en realidad la debí poner desde el inicio. Entonces, aquí quiero poner todas las posibilidades para que usted se dé cuenta de que efectivamente, pues hay términos que no deben ir en la sumatoria. Entonces la primera sería la carga consigo misma. Entonces, este término, de hecho, no tiene sentido, porque si se fija, en el denominador me queda R11. Eso sería la distancia entre la carga 1 y ella misma. Eso es 0, ¿no? Entonces, ese 0 dentro del denominador me provocaría un infinito. Pero ya la sumatoria me restringe que no puede ir ese término, porque no se cumple que I sea menor que J. Entonces, ese término no va. Así que lo descartamos, ese no va. Bien, ahora me paso a la carga 2. La carga 2 se puede combinar con la carga 1. Me quedaría R21. Pero este término tampoco puede ir, porque aquí me quedaría I2, J1, y no es menor que J. Entonces tampoco va este. Voy con el siguiente, que sería Q2, Q2, R22. Tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque I vale 2, J vale 2 y no es menor que J. Pues tampoco va. Ahora voy Q2, Q3, R2, 3. Tampoco puede ir, ¿no? Porque I es 2, J es 3 y no es menor que J. ¿Sí? Entonces, ya va viendo una tendencia aquí en la medida que va desarrollando los términos. Va viendo que, por ejemplo, si yo ya tengo el Q1, 2, recuerde que aquí son escalares, ¿verdad? Por ejemplo, el Q1 por el Q2, pues al final es exactamente lo mismo que el Q2 por el Q1. Como es una multiplicación de escalares, entonces realmente que no importa el orden en que los multiplique, siempre me va a dar lo mismo. Y exactamente también es lo mismo R12 que R21. Entonces, por eso la sumatoria restringe a que no vaya a repetir ese mismo término otra vez. Por eso me descarta el segundo y solo me deja el primero. Y así sucesivamente, pues este también se cancela. ¿Qué otro puede ir aquí? Que sería el Q2, Q4, R24. ¿Y este qué dicen? ¿Este sí puede ir dentro de la sumatoria o no? Digo que no, licenciado. Este no. ¿Y es menor que J aquí?
No, no va. No, licenciado. 2 no es menor que 4. Sí, 2 es Sí, menor sí, que es menos 4. que 4. Bueno, entonces sí va. Entonces sí va. Este sí va. Sí, porque Lee, ¿y por qué el anterior? Sí, y el Q2 y el Q3 creo que sí va también. ¿Cuál? Q2 es menor Sí. que 3. Q2 y Q3. Ah, el anterior. Ah, sí, sí, Sí. perdón. Yo lo descarté. Sí, sí, tiene razón. Sí, sí, este sí. Y este no lo había escrito. Q2, Q3. Sí, este sí va. Correcto, tiene razón. Ajá. Bueno, ahí está, ¿no? Y así va. En realidad aquí, si yo le pongo 5 cargas, esto se le hace infinito. Pero tampoco espero que usted aplique la regla tal cual la estoy haciendo yo aquí. O sea, yo espero que usted ya haya encontrado un patrón de cuáles términos son los que van y cuáles no. A ver quién me puede decir qué términos van y qué términos no en la sumatoria. Digo, sin necesidad de estar sustituyendo y evaluando si I es menor que J, sino que simplemente cuáles son los que van. ¿Nadie? Q3 por Q4. No, en general, quiero que me digan en general cuáles van y cuáles no. Va el primero y los mayores que él, Ajá, correcto. ¿Y cuáles no van? No los, van men- las... los menores que el primero. Ajá, bueno, en términos más prácticos sería, no van las autoenergías. O sea, no van a ir aquellos en los cuales el índice se repita, ¿no? No van autoenergía. Y no van términos repetidos. El término que se conserva, o sea, es decir, aquí se descarta, por ejemplo, 2-1 y no se descarta 1-2. Podría haber sido lo contrario y la respuesta siempre va a ser la misma. Siempre va a ser la misma, porque el término 2-1 con el término 1-2 es lo mismo. Pero entonces la sumatoria solo deja aquellos en los cuales I sea menor que J, ¿no? Entonces, ya para los siguientes ni siquiera tengo que hacer todo esto. ¿Cuál sería el siguiente término que va? Ya con la carga 3. ¿Iría 3-1? No, ¿verdad? Porque ya puse Sería 1. No, Q3 por no es Q4. 3, 4. Ajá. ¿Iría 3-2? No, ¿verdad? 3-3 tampoco. Solo 3-4, ¿no? Entonces solo iría Q2, no, perdón, Q3, 4. ¿Y del último cuál iría? ¿O ya ninguno? Yo creo que ninguno. Ninguno. Ya es. 4, ahí no se puede, ¿verdad? Porque ya todos serían I mayor que J, no sería menor. Permítame. Ok, entonces, bueno, vamos a resumir aquí que tenemos este montón de términos. Vamos a resumir solamente los que quedaron. El U del sistema. Entonces solo me queda K sub E por Q12, R12, más Q1, Q3, R13, más Q1 y 4, más Q2, Q3, más Q2, Q4, R24, más Q3, Q4, R34.
Bueno, entonces aquí yo puedo simplificar. Recordemos que Q1 es igual a Q. Aquí lo voy a anotar. Q1 es igual a Q. Q1 es igual a Q4 y ambos son igual a positivo Q. Q2 es igual a Q3 y es igual a menos Q. Ok. Y las distancias, pues también las puedo anotar aquí abajo. R13 es igual a R12 y es igual a R24 y es igual a R34 y estos son A. Y el R14 es igual al R23 y eso es igual a la diagonal. La diagonal, si se fijan, pues es la raíz de 2. Aquí se forma un triángulo. Entonces aquí me queda una diagonal donde aquí es A y aquí es A, R. Entonces, por lo tanto, R es igual a 2A cuadrado, lo que es lo mismo, raíz de 2 por A. Entonces aquí sería raíz de 2 por A. O sea, ahora lo que tengo que hacer con todo esto, pues es tratar de simplificarlo, ¿no? Sí, queda K sub B. Entonces, Q1 por Q2 me quedaría menos, ¿verdad? Porque Q1 es positivo Q y Q2 es negativo Q. Entonces me quedaría menos Q cuadrado. Y R12 me quedaría A. El siguiente, que es 1 y 3, también me quedaría negativo Q cuadrado y R13 también es A. El siguiente, 1, 4, me quedaría positivo Q cuadrado y R14 es raíz de 2 por A. El siguiente, que es el 2, 3 me quedaría menos Q cuadrado y 2, 3 es raíz de 2 por A también. El siguiente es el 2, 4 me quedaría negativo Q cuadrado y 2, 4 el radio es A. Y finalmente 3, 4 me queda menos Q cuadrado entre menos Q cuadrado entre A. Ok, revisemos esto, a ver si estamos bien. Creo que el cuarto tengo malo el signo, ¿no? Cuarto es 2, 3. Sí, 2, 3 es positivo porque es menos por menos. Entonces aquí es más. Correcto. Bueno, entonces ahora simplifico. Veo que hay términos que se suman. Entonces me queda aquí la constante eléctrica. Me va a quedar menos 4 veces Q cuadrado sobre A más 2 veces Q cuadrado sobre raíz de 2 por A. Aquí puedo sacar de factor común un 2. 2 por la constante eléctrica por Q cuadrado sobre A. Y me va a quedar menos 2 más 1 sobre raíz de 2. Ok. Ajá. Ok. Y bueno, eso es, ¿no? Solo me pide que lo calcule, no me pide... No, no es una demostración, entonces ahí es, ¿verdad? Esta es la forma más compacta que lo podemos poner. Esa es la forma más compacta porque un 2 ahí, eso sería un 4 negativo.
Ok, sí, está bien. Está correcta la respuesta. ¿Eso les da a ustedes también? Se podría dejar en decimal ese último si uno quiere, Lee. Sí, 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 no hay problema. Ok, sí. Sí, se podría agarrar todo el -2 más 1 sobre raíz de 2, incluso multiplicarle el 2 que está allá. Incluso podría hasta multiplicarlo por el K sub B, porque el K sub B es una constante, ya la conoce. Pero el Q y el A quedaría como parte de la respuesta, porque si se fija en el problema, esos son los datos del problema, nada más, ¿no? Las cargas y las separaciones. Las separaciones, ¿no? Que aquí me lo dice en el enunciado, ¿no? Solo me dice la longitud A y las cargas. O sea, es decir, en términos de las únicas variables que debe quedar la respuesta, en términos de la carga y de la separación. Bueno, entonces ahora ya tenemos una ecuación que me permite calcular. Esto era como cuando nosotros teníamos un grupo de cargas y lo que estaba interesado en encontrar era la fuerza resultante sobre una carga. Sobre una carga. Entonces allá el trabajo era más grande porque si se acuerdan tenía que empezar a sumar todos los vectores de las atracciones o las repulsiones sobre una carga. Aquí es mucho más fácil, ¿no? Quizás lo hicimos un poco largo al inicio porque lo que tratábamos de hacer era comprender qué significaba ese condicional que tenía la sumatoria. Pero ya una vez uno hace uno o dos problemas, pues ya se le queda bien cuáles son los términos que van y cuáles no. Pero en principio les digo, se descartan las autoenergías, porque no tendría sentido, me daría un infinito. Y se descartan todas aquellas combinaciones en las cuales el subíndice, el primer subíndice es mayor que el primero. Esa se descarta. De manera que eso evita que haya repetición de términos en la sumatoria. Ok. Bueno, Esa primer parte que hizo, licenciado, siempre se va a hacer en otros ¿cuál? problemas. Lo primero que hizo, donde tiene el trabajo externo, dice. No necesariamente, porque lo que pasa es por lo que me pide el problema. El problema me pide el trabajo requerido por un agente externo para juntar 4 cargas. A veces directamente ya nos están pidiendo la energía total del sistema, entonces ya solo me paso de un solo a la ecuación. Sí, sí. Solo lo que quería hacer ahí al inicio era como conectar con lo que teníamos anteriormente. O sea, es decir, el concepto de energía potencial viene a definirse gracias al trabajo que un agente externo o que se tiene que hacer para formar la configuración. Ahí está la base. Ahí está la base. De ahí es donde sale la expresión para poderlo determinar. Y esa sumatoria pues viene a partir de lo que vimos en la clase de ayer, ¿no? O sea, cada pareja de carga tiene esa energía que tengo ahí en pantalla. Cada pareja tiene esa. Y como ahí se pueden formar, en la medida que voy agregando cada vez más cargas, se pueden formar diferentes parejas. Entonces, por eso es que se agrega esa sumatoria, ¿no? Para resumir todo ese montón de términos que van a salir ahí. Pero si directamente nos pidieran la energía del sistema, entonces, pues bueno, no tengo que complicarme tanto con todo eso porque ya directamente aplico la sumatoria. Dado Ok. que esta forma es más corta que la anterior, licenciado, es posible que nos salgan más cargas de 4. No recuerdo un problema así. Y no me interesaría, digamos, meterme a tanto rollo. O sea, yo que directamente decido cuáles problemas van en el examen o no, pues les confirmo que no me interesaría que hubieran más cargas, porque eso ya sería solo por agregarle más tiempo de resolución a los problemas.
y eso no les ayuda a ustedes, porque ¿para qué voy a tener haciéndolos un problema que les les va a durar 45 minutos y prácticamente puedo evaluar ese mismo concepto en 15 minutos? Entonces no me interesa a mí meterle ese montón de cargas. O sea, 4 cargas ya es suficiente, incluso 3 está más que bien. Bueno, ok, vamos a ver, ya definimos la energía potencial. Bueno, creo que voy a cerrar mejor la clase hoy con el concepto de energía potencial haciendo otro tipo de problemas que hay. Y mañana directamente, mañana no vamos a tener actividad grupal, mañana tenemos clase, porque voy desfasado una clase con lo que debería de ir, entonces me quiero poner al día. Entonces, mañana clase normal. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer el problema 23.5 del libro de texto, que este es otro tipo de los problemas clásicos que pueden aparecer aquí en este tema. Les había mencionado antes que la fuerza eléctrica, la fuerza de Coulomb, era una fuerza conservativa. Y al ser una fuerza conservativa, entonces lo que confirmamos es que se podía aplicar el principio de conservación de energía para resolver problemas. Entonces puedo pasarme a aplicaciones dinámicas en las cuales partículas se están moviendo y yo quiero analizar pues ese movimiento precisamente, cuál es la velocidad final, cuánto más se puede acercar una carga respecto a otra, etcétera. Entonces vamos a hacer el problema 23.5 del libro de texto. Este de acá. Es un problema muy similar a los que hacían en física 100 cuando hacían conservación de energía. Solamente que ahora la diferencia es que en lugar de haber energía potencial gravitacional o elástica, la energía potencial que voy a tener es la eléctrica. Okay. Muy bien, entonces en este problema yo tengo una esfera metálica pequeña que tiene una carga neta, que es la que está a la derecha en la figura, de menos 2.8 microcoulombs. Y se mantiene en posición estacionaria por medio de soportes aislantes. O sea, está fija, no se mueve. Una segunda esfera metálica pequeña con carga de menos 7.8 microcoulomb. Fíjese que las dos cargas son del mismo signo. Y de este me dan una masa, la masa de 1.5 gramos es proyectada hacia Q1, o sea, es lanzada hacia Q1 con una velocidad. Cuando las dos esferas, aquí obviamente que la partícula Q2 no va a tener una velocidad constante, porque en la medida que la partícula Q2 se va acercando a la Q1, empieza a sentir una fuerza de repulsión porque ambas son del mismo signo de carga. Y si hay una fuerza, y que es una fuerza que no es constante, entonces eso quiere decir que voy a tener una desaceleración de la partícula. Entonces, a medida que se va acercando, la velocidad se va haciendo más pequeña hasta que llega un punto donde se detiene y la repulsión vence al impulso que trae la partícula y la regresa por la repulsión. Entonces me dice que cuando las dos esferas están a una distancia de 0.8 metros, Q2 se mueve hacia Q1 con una rapidez de 22 metros por segundo. Devolverse a la red para que la utilicen las empresas locales de distribución de energía. Esta tecnología ayudará a reducir Axel, cierra el micrófono, por favor. Entonces me dice que suponga que las dos esferas pueden considerarse como cargas puntuales, que se ignora la fuerza de la gravedad. Tengo dos incisos, la rapidez de Q2 cuando las esferas están a 0.400 metros
y luego que qué tan cerca puede llegar Q1 de Q2. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es aplicar aquí el principio de conservación de energía. Principio de conservación de energía me dice que la energía cinética, en este caso solo hay dos formas de energía cinética y potencial eléctrica. La energía cinética para un punto 1 más la energía potencial para el punto 1 es igual a la energía cinética del punto 2 más la energía potencial. O sea, básicamente esa es la ecuación que voy a utilizar para resolver el problema. Ya sabemos que la energía cinética, en este caso, es es una energía cinética de traslación, y la energía potencial es potencial de tipo eléctrico, sería la constante eléctrica por Q1, Q2, entre la separación que hay entre las cargas. Muy bien, entonces voy a plantear la conservación de energía. En este caso voy a hacer una figura. Tengo, este es el inciso A. Tengo dos cargas negativas. La que se va moviendo y la que está fija. Entonces, en esta primera posición están a 0.800 metros de distancia entre ellas. Y en una segunda posición, que es la que me piden, que es cuál es la rapidez cuando están a 0.400, ese va a ser el segundo punto de interés. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, en ese momento, vamos a tener una separación de 0.400 metros. Entonces, aquí tengo un vector de velocidad que le voy a llamar V1. Y aquí tengo un vector de velocidad que lo voy a hacer más corto, porque obviamente la velocidad ha disminuido. Le voy a llamar V2 o velocidad 2. De tal manera entonces que yo ya conozco V1, que es cuando está en la posición de 0.800, eso es 22 metros por segundo. Ya conozco R1, que sería 0.800 metros. Y ya conozco R2, que sería 0.400 metros. Y desconozco la velocidad 2. Entonces puedo aplicar el principio de conservación de energía, el cual me dice que la energía cinética en el punto 1 más la energía potencial ha de ser igual a la energía cinética más la energía potencial. Sustituyo la expresión para cada uno de los términos. La primera sería 1/2 de la masa de la partícula 1. La masa de Q1 por la velocidad 1 al cuadrado. Más energía, obviamente aquí la carga Q2, recuerde que esta es la carga Q1 y esta es la 2, no, al contrario, perdón. 2 y 1. Entonces aquí cambio, esta sería Q2. Obviamente que la carga Q2, como está en reposo, no va a tener contribuciones de energía cinética, ¿no? Ni en la situación 1 ni en la situación 2. Pero sí, la presencia de esa carga, aunque esté en reposo, ya que está cargada, genera un término de energía potencial eléctrica, ¿no? Que sería la constante eléctrica, carga 1, carga 2, entre la separación 1, o sea, en el primer punto. Lo mismo en el lado derecho, 1/2 de la masa de la carga 2 por la velocidad 2 al cuadrado, más la constante eléctrica, Q1, Q2, pero ahora en la posición 2. Muy bien. Bueno, tengo que despejar toda esta ecuación. Busco la velocidad 2, ¿no? Ese es mi incógnito. En términos de encontrar o en función de determinar eso,
pues paso todos los términos al lado derecho o al lado izquierdo, como quieran. Entonces me quedaría 1/2 de la masa de Q2, velocidad 2 al cuadrado. Y aquí 1/2 de la masa de Q2, velocidad 1 al cuadrado. Y si se fija, los términos de energía potencial tienen factores comunes. Para ambos tengo la constante eléctrica y para ambos tengo el producto Q1 y Q2. Entonces pues voy a sacarlos de una vez de factor común. Y eso quedaría multiplicado por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Y luego pues mando a dividir todo este término, todo 1/2 de la masa. Entonces me quedaría con el primero, multiplica, se cancela el 2 y se cancela también la masa, porque pasa a dividir la masa, entonces solo me quedaría la velocidad 1 al cuadrado. Y con el segundo, pues el 2 pasa a multiplicar y el m pasa a dividir. 1 R1 menos 1 sobre R2. Y saco la raíz cuadrada de todo esto. ¿Okay? ¿Están de acuerdo con el despeje? ¿Coinciden? Bueno, entonces ahora sustituimos. La velocidad 1 me decían que era de 22 metros por segundo. Dos veces la constante. Dos veces la constante, que es para nosotros 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La multiplicación de las cargas, aquí es menos por menos, así que me va a dar más. Puedo omitir, no, pero lo voy a dejar para que no, después no quede la duda. 2.8 por 10 a la menos 6 coulomb por menos 7.8 por 10 a la menos 6 coulomb. Me dio el espacio aquí. Hay que escribirlo abajo. Y la masa me dicen que es de 1.5 gramos, o sea, 1.50 por 10 a la menos 3 kilogramos. Y todo esto va multiplicado por 1 sobre R1. R1 es 0.8 metros menos 1 sobre R2, que es 0.4 metros. Y todo esto va dentro de la raíz. Cuidado aquí a la hora de escribirlo. Bueno, a mí eso me dio 12.5 metros por segundo. Ustedes me confirman. Confirmo, Lee. Okay. 12.5 metros por segundo. Ahí está. Y tiene sentido, pues, porque en la medida que la carga 2 se va acercando a la carga 1, pues su velocidad tiene que ir disminuyendo, porque entre más cerca están las cargas, más fuerte es su repulsión. Entonces, por lo tanto, tiene que irse desacelerando. Esa fuerza se traduce en una desaceleración para la partícula y hace que eventualmente vaya a frenarse, que es justamente lo que me están pidiendo en el inciso B. Okay, voy a tratar de, no sé si lo voy a terminar, pero voy a tratar de dejar por lo menos empezado el inciso B. Bueno, entonces ahora voy a copiar esta misma figura. Todo esto que tengo aquí, me lo voy a llevar allá.
porque la situación que voy a tener es la misma. Ahora ya tengo dos datos para dos posiciones en particular, cuando están a 0.8 y cuando están a 0.4. Entonces, usted decida cuál es la que tiene que tomar como el punto inicial y cuál toma como el punto final. Yo particularmente aquí voy a tomar el punto inicial, el de 0.8 metros, pero bien funciona también si toma como referencia el 0.400. Ok, entonces ahora la diferencia aquí es que en este punto nosotros no sabemos cuánto vale R. Le vamos a llamar R, bueno, solo R le vamos, solo R. Entonces este R lo desconocemos y sabemos que la velocidad en ese punto es 0. Entonces lo que andamos buscando ahora es la distancia máxima a la que se puede acercar la carga 2 a la carga 1. Entonces aplico el mismo principio, el principio de conservación de energía. Me traigo esta ecuación también, solamente que la voy a adecuar. Ahí está. Entonces la diferencia aquí va a ser que en el lado izquierdo no tengo diferencia, ¿no? Siempre va a ser, voy a tener la energía cinética de la carga 2 y siempre voy a tener la energía potencial de interacción entre la carga 1 y la carga 2 en la posición R1. No hay problema. Ahora, aquí, este término se vuelve 0, porque es la máxima aproximación. Y ese R es el que ando buscando. Muy bien, entonces, pues hago algo similar a lo que hice en el inciso anterior. Me queda K sub B por Q1, Q2, R. Y me quedan del otro lado un medio de la masa de la carga Q2, la velocidad 1 al cuadrado, más la constante eléctrica, Q1, Q2, R1. Y aquí pues hago el despeje. Entonces me va a quedar todo esto abajo, en medio de la masa de la carga 2, velocidad 1 al cuadrado, más K sub B, Q1, Q2, entre R1, me queda en el denominador. Y en el numerador me queda la constante eléctrica por Q1, Q2. Ok, ¿están de acuerdo con el despeje? Bueno, entonces, Sí, listo. ahora sí. Sí, Dígame. solo una, ¿por qué fue que se hizo 0 ese término de ahí? Porque ahora en el inciso B, lo voy a leer de nuevo, me pregunta qué tan cerca llega Q1 de Q2. Y la máxima aproximación va a ocurrir cuando tenga la máxima fuerza de repulsión. Cuando tenga la máxima fuerza de repulsión, la carga 2, la carga 2 se va a detener momentáneamente y va a cambiar la dirección del movimiento. O sea, la repulsión ya lo va a obligar a moverse en la dirección contraria. Es decir, como que se gastó la cantidad de movimiento que traía por la velocidad, ¿no? Eventualmente se detiene y luego se regresa. Entonces, la máxima aproximación se da cuando la partícula 2 se detiene momentáneamente, entonces ahí puedo decir que su velocidad es 0. Ok, sustituyamos entonces. Tendríamos aquí un medio de, ¿cuánto valía la masa? 1.5 por 10 a la menos 3. 1.5 por 10 a la menos 3 kilogramos. La velocidad 1 es 22 metros por segundo al cuadrado, más 9
por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La carga 1. Voy a llevar esto de aquí, tal vez lo puedo copiar. Pero esto está muy acá. Esto. Y aquí. Entre la separación 1 era 0.800 metros. Y en el numerador, pues tengo 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por las cargas. Bueno, esto a mí me dio 0.323. Confirmo, Lick. Gracias. Bueno, aquí les he mostrado otro tipo de problemas. Básicamente les he mostrado dos. Bueno, hay tres, pero todavía ese lo vamos a dejar tal vez más adelante. Digamos que hay tres tipos de problemas básicos en este tema de energía potencial. El primero tiene que ver con trabajo, hacer toda la integral de línea. Hicimos unas muestras ahí en la clase de ayer. Hoy hicimos dos problemas, uno que tiene que ver con encontrar la energía potencial total del sistema, haciendo aquella sumatoria del I menor que J. Y este es otro tipo de problemas en los cuales tengo partículas en movimiento y lo que debo aplicar pues es el principio de conservación de energía. Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de cerrar la clase. Bueno, entonces nos vemos mañana. Les repito, mañana tenemos clase normal, no hay actividad grupal. Mañana es clase normal. Y mañana vamos a ver el segundo tema. Solo son dos temas en este capítulo. Primero es energía potencial y el otro es potencial eléctrico. Ya potencial eléctrico, una vez uno tiene los conceptos de energía potencial, es bien trivial definirlo. Bueno, entonces nos vemos mañana. Que tengan un feliz día. Gracias, Lick. Nos vemos mañana. Les diga,